Bendiciones, hermanos, y agradecidos por estar aquí en Testimonio Pentecostal. El testimonio de hoy es un testimonio triste, un testimonio que lo cuenta un hermano que hace unos años fue misionero en Paraguay, en donde una buceta le arrolló a su niño prácticamente cuando lo tenía en sus brazos. Pero no es esto de lo que quiero hacer énfasis, sino de cómo Dios le arrancó, le quitó esa tristeza de su corazón. Cómo Dios le avisó antes, e incluso a través del mismo niño, a través de muchos hermanos, y cómo se lo explicó después. El hermano Jesús Villa y Dios me quitó la tristeza. Resulta que yo dejo a mis hijos en el colegio. Ellos estudiaban cerca de la iglesia. Los dejo allá, regreso a la iglesia, hago unas vueltas y llega un pastor paraguayo que está allá, el hermano César. Entonces yo le digo al hermano César, acompáñame acá que voy a hacer una vuelta. Y mi camioneta tenía una llanta que le faltaba aire, ya sabía que tenía una polilla, entonces aparte iba a sacar un dinero más adelante. Y cuando yo voy pasando por el colegio de mis hijos, veo que los muchachos están saliendo de clase y no era la hora de salida. Entonces yo le digo al hermano César, voy a mirar a ver por qué están saliendo, y cuando llego, no sé qué pasó, pero mis hijos ya no tenían más clase y yo los recogí en la camioneta, pero no me regresé para la casa, sino que me fui con ellos en la camioneta y el hermano. Llego a una bomba de gasolina, cargo combustible, le pregunto a uno de los bomberos que dónde hay, allá le llaman gomería, las llanterías, donde hay una gomería para arreglar la rueda. Dice, no, ahí cerquita. Y yo voy y dejo la camioneta ahí. Y yo agarro a mis hijos. Venía el mayor de este lado y venía este de este lado y venía César de este lado. Esa es una vía que estaba adoquinada. Es una vía muy ancha, el medio tiene un bulevar que sirve de ciclovía y que sirve también para caminar, y es una zona de gente de dinero. La gente que transita por ahí transita a 40 kilómetros por hora, este va muy despacio. Entonces, vamos atravesando la calle y cuando ya subimos el bulevar, yo hago así y veo que mi hijo se retrasa un poco y viene una buceta y le pega en todo su rostro. Lo tiró como unos 7 metros. En Paraguay hay una ley que cuando hay un accidente, nadie puede acercarse a ayudar porque puede ir hasta preso. No es como aquí que una vez se mete y ayuda. Allá, si tú tocas, te metes en problemas. Y yo me voy hacia allá. Mi hijo tenía 5 años. Y yo lo agarro de la carretera y nadie se me acercaba. Yo me arrodillé en plena carretera. No fue que yo lo pensé, porque no era un culto que me daba tiempo para yo sacar un mensaje, para escribir. Yo arrodillado ahí, le dije al Señor, Señor, ¿qué más tengo que demostrar si yo te amo? Yo sabía que él estaba muerto. Como a los 10 minutos por ahí, menos un poquito más, se presentaron los bomberos y se llevaron a mi hijo. Yo me fui más atrás en la camioneta, lo metieron allá en el hospital y salió el doctor y me dice, el niño llegó sin vida. Yo tenía toda mi camisa llena de sangre y entonces ir a la casa a decirle a mi esposa,
que al niño lo atropelló un vehículo y lo mató. Cuando mi esposa me vio la camisa manchada, ella estaba en un segundo piso, y se bajó corriendo, gritando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y comenzaron las llamadas, porque mi esposa llamó, se enteró del consistorio, pastores del distrito, otros pastores, los misioneros llamaron. Y algunos me decían, mi hermano, ¿y te vas a regresar para Colombia? Créeme que yo le decía, a mí el Señor me trajo aquí a Paraguay. Dios sabía que mi hijo lo iba a atropellar una buceta. Si nosotros predicamos que Él lo sabe todo. Yo no quiero mostrarme como que yo soy el más espiritual ni nada, no. Todo lo que te estoy diciendo, créeme que no era yo. Era la obra que Dios había hecho en mí. No era yo. Yo lloraba en las noches solo. No cuestionando a Dios. Créeme, yo nunca en mi vida he cuestionado a Dios en el sentido de que yo diga por qué Dios hace algo. Yo he tratado de encontrar una respuesta que es diferente. Y yo trataba como, ¿por qué? Y entonces, claro, nosotros los seres humanos tenemos un problema. Que queremos buscar la razón de las cosas que nos pasan. Y comenzamos a razonar. Y normalmente terminamos llegando a conclusiones equivocadas. Asaf dijo, el Altísimo se olvidó de mí. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. ¿Dónde está Dios? Dios nunca se ha ido. Porque uno no puede entender que con un hijo tirado en el piso, Dios esté ahí. Nosotros tenemos que sacar a Dios de la escena. Porque no queremos aceptar que Dios estaba ahí cuando Él cayó. ¿Me comprende? Cuando a ti te pasa lo que te pasa, que nosotros consideramos que es algo malo o terrible, tenemos que decir que Dios no está. Que Dios nos abandonó, porque jamás diríamos que Dios está ahí. ¿Verdad? Cuando Job estaba en su problema, él dijo, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Escuche bien. Job decía, ¿quién me diera dónde hallar a Dios? Y era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Pero que tenía un concepto equivocado. Porque nosotros no tenemos que buscar a Dios por ninguna parte. Porque Pablo, explicándonos el Evangelio, dice, porque alguno dirá, ¿y quién subirá al cielo? ¿Ah? Pablo le explicó a aquellas personas en Atenas, en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. Dios nos dé una silla por allá donde yo lo voy a buscar. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier parte porque sencillamente Dios lo llena todo. ¿Quién me diera dónde buscar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría su queja. Yo sé que Él me oiría. Nosotros entendemos más que Job. Pero hermano, recuerdo que mandaron al hermano Nelson Castañeda, que es el misionero de Bolivia, porque los hermanos del consistorio estaban ocupados, pero todos se identificaron con nuestra situación.
El hermano Nelson nos alegró la vida, pero yo tenía una tristeza en mi corazón. Mi cuñada viajó, llegó al día siguiente, nos habló. A ustedes nunca le han dicho, Dios lo permite todo, hermano. Hermano, se fue con Cristo. Hermano, tal cosa. Eso lo sabemos todo. Hasta las personas de allá afuera lo entienden y lo saben. Pero yo quería buscar una razón. ¿Por qué? A veces decíamos, ¿por qué no fue una enfermedad? ¿Por qué fue así? Y el sentimiento de culpa, y yo, ¿por qué no lo agarré de la mano? Es terrible. Miren, no mengué en la búsqueda de Dios, al contrario, lo buscaba más, pero seguía con tristeza, trabajaba más, evangelizaba más. Y la gente me decía, oiga, verdaderamente que ustedes, los evangelios, yo no dicen evangélicos, sino evangelios, ustedes los evangelios tienen una fortaleza tremenda. Y nosotros eso lo predicamos, pero no queremos aceptar que en verdad Él es el que nos fortalece. Y saben que mi hijo, el mayorcito, estando en tristeza, orando en el apartamento, el Señor me lo llenó con el Espíritu Santo. Y yo me alegré, lo abracé, pero la tristeza quedó en mi corazón. Y un día estábamos orando con mi esposa y mi hijo, adorando al Señor, derramando nuestra alma al Señor. El Espíritu Santo nos habló y nos dijo, la muerte del niño no es una derrota. La muerte del niño es una victoria. No voy a entrar en detalles cómo me habló, porque lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios habla. No me preguntes si una voz, sino Dios me habló. Si no me hubiera hablado, yo no estuviera aquí. Y dice el Espíritu Santo, yo le hice una propuesta a él y él la aceptó. Y nosotros nos levantamos de orar y nos quedamos mirando. Una chica que estaba con nosotros también orando ahí, estaba cautiva, el Señor la libertó de un demonio que tenía. Y después el Señor la llenó con el Espíritu Santo, como confirmando que era Él el que nos estaba hablando, que estaba ahí. Y comienza mi esposa a decirme, ay papi, yo no te quería decir porque yo pensé que eso no tenía importancia. Y yo le dije, mira, ¿qué pasó? Hace como 3 meses atrás, el gordo, como le decíamos con cariño, me dijo, mami, yo me voy a morir. Porque yo quiero irme para el cielo con mi abuelita. Y mi esposa dijo, hay poder en el nombre de su hijo, porque tú piensas así. Entonces, ella no le prestó atención porque algo de niño. Una hermana en Paraguay soñó que un niño se había muerto. Y llamó a mi esposa y le contó. Una hermana donde yo era pastor en Sabana Larga, Dios le mostró. Nosotros siempre nos hemos acostumbrado a salir juntos. Y un sábado, antes que él falleciera, íbamos a salir y dice él, no, yo me quedo aquí. Y yo le dije a mi esposa, qué raro que el gordo no quiere venirse con nosotros.
Había una hermana que trabajaba con nosotros ahí, la hermana Delia, y cuando ya nos fuimos, él le dice a la hermana Delia, ay, hermana Delia, ¿por qué no me haces una comida de esas que a mí me gustan? Porque yo me voy a morir. Y entonces yo comencé a llorar. Y yo dije, ahora entiendo. Dios le dijo a todo el mundo, menos a mí. Y se me acabó la tristeza. Porque yo dije, Señor, tú sabías que si tú me hubieras dicho a mí, tú no te llevas al gordo. Porque yo me hubiera postrado en tu presencia hasta que tú me lo devolvieras. Hermano, yo no hubiera dejado que el Señor se hubiera llevado a mi hijo. ¿Y sabes qué? Estoy llorando, pero yo no tengo tristeza. Lo que pasa es que estoy hablando de mi hijo, de 5 añitos. Pero yo pude decir con toda convicción, no hablando religiosamente ni teológicamente, sino hablando con el alma. A mi hijo se lo llevó el Señor. Aleluya. A mi hijo se lo llevó el Señor. Se me quitó la tristeza. Mira, yo me sentía como un zombie, Así me sentía. Yo iba a la iglesia, predicaba, se derramaba el Espíritu Santo, oraba por el enfermo, algunos se sanaban, hablaba, evangelizaba, pero yo en mi corazón guardaba una tristeza. Pero cuando Dios le habla a uno comprende las cosas. Oiga, grande, grande, grande. Hay que tener intimidad con Dios para saber escuchar la voz de Dios. Hay que saber cuál es la manera de que Dios nos habla a cada uno de nosotros. Comparte este testimonio y síguenos en nuestra página Testimonio Pentecostal. Si quieres verlo completo, puedes ir a nuestro canal en YouTube, Testimonio Pentecostal. Recuerda, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Bendiciones.